La bendición del cielo sea con cada uno de ustedes. Amén. Buenas noches, hermanos. Amén. Una vez más, para mí es un privilegio enorme poder estar con ustedes una noche más reunidos en este lugar. No cabe duda que Dios es bueno y su misericordia es para siempre y su verdad por los siglos de los siglos. En su inmensa misericordia, nuestro Padre nos regala una nueva oportunidad para estar congregados en este lugar. Hoy, cuando todavía tenemos libertad de religión en este país, el pueblo de Dios debe aprovechar al máximo las oportunidades que todavía goza en esta tierra. La razón es sencilla. La palabra de Dios a lo largo de la historia ha sido el gran y mayor tesoro que la humanidad ha podido recibir. Pero esa preciosa verdad contenida en ese tesoro llamado la Santa Biblia ha sido un libro también que ha sido objeto de dificultades y problemas por parte de Satanás por medio de los agentes humanos encargados de desaparecer de la mente humana las preciosas verdades que este libro tiene. De manera muy específica, las verdades contenidas en los libros de índole profético, con mensajes importantes para el mundo y el pueblo de Dios en este tiempo final. Por lo tanto, hermanos, debe ser para nosotros entonces una razón más para agradecer a Dios porque nos permite estudiar estas verdades en este lugar cuando todavía lo podemos hacer. ¿Recuerdan aquel episodio, un encuentro personal que Jesús tuvo con una mujer? Y le dijo que llegaría el momento en donde ni en el monte, le dijo, ni en el templo se podrá adorar. ¿De qué mujer estoy hablando? Sí, ¿de dónde era esa mujer del pozo de agua? De Samaria. Esa mujer entonces recibió de parte de Jesús un mensaje que también nosotros debemos de darle la seriedad que necesita ese mensaje. Todavía estamos en este templo, pero llegará el momento, como Jesús le dijo a aquella mujer, que ni en el templo ni en el monte podremos adorar a Dios. ¿Por qué razón? Porque la libertad de culto habrá sido anulada, suprimida. Quiera Dios que los que estamos aquí en esta noche aprovechemos al máximo este día para poder entonces meternos directamente en el mensaje de hoy. Amén. Vamos entonces a abrir el santo libro de Dios en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 10. Apocalipsis 10. Vamos a ser diestros al buscarlo y de esa manera entonces empezar nuestra temática. ¿Lo tenemos? Muy bien. Leemos lo que fuera la lectura bíblica. Vi descender del cielo a otro ángel. ¿Y cómo era ese ángel? Fuerte. Estaba envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol,
y sus pies como columnas de fuego. Juan nos dice en este inicio de capítulo acerca de un episodio nuevo con respecto a una serie de visiones que ha venido recibiendo. De hecho, aunque nosotros en nuestra Biblia hoy es el capítulo 10, la información que tiene el capítulo 10 en realidad es parte de la visión que ha tenido todavía al inicio del capítulo 9, hablando de la sexta trompeta. Ayer estudiábamos la sexta trompeta en su inicio, en la primera parte. ¿Y recuerdan? La sexta trompeta tenía que ver acerca de que 4 ángeles que en Apocalipsis 7 están atados y están ubicados de una forma ilustrativa en los 4 ángulos de la tierra. ¿Por qué digo de forma ilustrativa? Porque en realidad no hay ángeles en cada ángulo de la tierra. Es simplemente una forma de ilustrar que hay oportunidad y misericordia, hay gracia. Pero que cuando la gracia se acaba, ¿qué pasa entonces? Sí, todo se termina, pero ¿qué pasa cuando se acaba la gracia para la humanidad? Que ya no hay oportunidad de ¿qué? De salvación. ¿Hay oportunidad de salvación ahora? ¿Sí? ¿Cómo lo saben? Porque todavía en el santuario celestial Jesús está ministrando. Y si está en el santuario ministrando es porque todavía hay intercesión en favor de aquellos que le buscan. De aquellos que le buscan. Entonces empezábamos que los ángeles son quitados de los ángulos de la tierra y entonces sopla ¿qué cosa? Toda tempestad sobre la tierra, símbolo de que entonces la ira de Dios habrá de iniciar. Pero nos encontramos que también bajo ese contexto Satanás y sus huestes angelicales que le sirven a él empiezan también una obra, o continúan más bien esa obra. Y esa obra que ellos continúan es una obra de destrucción. Pero ¿en quién están ellos interesados en destruir? Lo hemos venido diciendo desde el sábado. Al ser humano. De manera específica. A un pueblo que marca la diferencia entre los otros pueblos. O debe marcar la diferencia entre otros pueblos. Y dice de que hay un día, un mes, una hora y un año en el cual ¿qué? Un ejército grande inicia una obra de destrucción. Y se ilustra a continuación en los textos que veíamos ayer qué clase de ejército es este. Y a ver si ustedes me ayudan, a ver si recuerdan lo que hablábamos ayer. Un ejército cuyos jinetes cabalgan caballos. ¿Y cuál es la descripción de esos caballos? Cabezas de león. ¿Y qué simbolizan las cabezas de león en los caballos? Fuerza. Fuerza. ¿El enemigo tiene fuerza también? ¿Sí tiene fuerza? ¿El enemigo tiene poder también? ¿Tiene poder? Sí. ¿Conoces cuán poderoso es el enemigo? ¿Lo conoces? ¿Conoces cuán poderoso es Dios también? El asunto es que a veces, aunque nosotros creemos entenderlo, no le damos realmente la responsabilidad que esto debe tener. Porque cuando nosotros entendemos que Satanás tiene poder y que quiere destruirnos, debemos ir hacia él o lejos de él. ¿Hacia dónde debemos ir? No, perfecto, estoy de acuerdo. Pero cuando sabemos que Satanás tiene poder, ¿y cuánto poder tiene para destruirnos a nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? Huir de él. ¿Pero qué hacemos nosotros?
Nos pasa el mismo problema de quién? De Eva. ¿Qué parte del mensaje de Dios no entendió Eva? ¿O todo lo entendió? ¿Qué parte no entendió entonces? El mensaje fue claro, le dijo, todo puedes comer, de esto no. ¿Qué no entendió? ¿Qué no entendió? ¿Fue claro el mensaje? ¿Ustedes lo entienden ese mensaje? Pues Eva lo ha entendido mejor que nosotros. Porque nuestra mente ahora está contaminada de pecado. La de Eva no. Indica entonces que el mensaje fue ¿cómo? Claro, tan claro que nosotros hoy lo entendemos. Entonces, ¿cuál fue el problema? Sí, desobedeció, pero ¿cuál fue la causa que le llevó a la desobediencia? Quería ser inteligente. Mira, una de las razones por la que Eva, una de las razones por la que Eva cayó en la desgracia es, Dios les dijo, mantente al lado de tú. ¿De quién? Y cuando Eva se encontró frente al árbol, ¿estaba Adán con él? ¿Con ella? ¿Dónde estaba Adán entonces? Con todo el respeto a nuestras queridas hermanas que están aquí y a las mujeres en el mundo, yo estoy en contra de que la mujer sea pisoteada porque es una hija de Dios. Yo estoy en contra de que la mujer sea pisoteada porque es una hija de Dios y Dios la hizo a su imagen. El hombre ha abusado en gran parte de la historia de esa bendición que Dios le hizo al hombre. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? El problema está, y aquí vengo ahora con todo el respeto, hermanas, el problema está en que la mujer, queriendo salirse del caite del hombre, no ha querido pararse al lado de él, sino por encima de él. Y por allá apareció el fenómeno feminismo. Si nosotros también podemos hacer lo que el hombre hace. Y esa iniciativa la tuvo Eva. Porque dijo, bueno, Dios dijo, permanece con tu esposo. Pero ¿qué hizo Eva? Yo puedo también enfrentar estas cosas. Si es que el enemigo está aquí, pues yo también tengo la capacidad de enfrentarlo. Y creyendo que podía hacerlo, se metió en un gran problema. ¿Estamos de acuerdo? Nunca tomes decisiones de una forma unilateral, porque si tienes a tu esposo, Dios lo puso como cabeza de hogar. ¿Entienden lo que estoy hablando? ¿Lo entiendes, hermano? ¿Lo entienden? Porque Eva lo entendió. ¿Pero qué pasó? Y cuestionando la voz de Dios, de repente se encontró ¿en dónde? Oiga, pero el fruto realmente parece tan bueno. Y cuando se puso en el terreno del enemigo, ya no fue fácil salirse del fango. Estaba en el terreno de alguien que era más fuerte que ella. Cuando Eva se dio cuenta del problema, ya era demasiado tarde. ¿Te das cuenta lo que eso puede traer para el hogar? ¿Para la iglesia? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿entendemos nosotros el mensaje? ¿Lo entendemos? Y si lo entendemos, ¿por qué entonces nos paramos a jugar con Satanás? ¿Por qué? Así es que no le crees ni a Dios y tampoco a quién, a Satanás. ¿Sabes por qué? Porque sabes realmente lo que es y lo que significa para ti, y aún así, ¿qué cosa? Y de esa forma Satanás quiere sacar ventaja para acabar con ¿quiénes? Con nosotros. Ese era el mensaje, básicamente, de lo que hablábamos ayer
acerca de los caballos con cabeza de león, pero que tienen cola de serpientes. ¿Y a quién se le ilustra como la serpiente antigua? A Satanás. Hermanos, que Dios nos dé entendimiento y sabiduría para realmente nosotros tomar con seriedad lo que estamos hablando. ¿Quieres salvar tu vida? Salvar la de tus hijos, la de tu familia. Ponle atención a lo que Dios dice y obedécele. ¿Hay alguien esta noche que no está bautizado? ¿Puedo ver la mano de alguien que no está bautizado? 2. ¿Hay alguien más? ¿Todos? 3. ¿Han entendido lo que hemos estado hablando estos días? Yo espero que al final de este periodo de tiempo que vamos a estar aquí a lo largo de esta semana, si ustedes han entendido esto, en sus vidas tiene que pasar algo. No porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios tiene poder. Y si tiene poder, puede entonces crear en ustedes, como en nosotros, una persona conforme al corazón de Dios. ¿Lo creen así? Así que el enemigo tiene poder. No te pongas a jugar con el enemigo, que seguro perderás. No bromees con el enemigo, porque seguro vas a perder. No juegues con fuego, seguro te quemas. ¿Qué dice Jesucristo? Venid a dónde? Venid a mí. Pero ¿hacia dónde vamos nosotros? ¿Hacia dónde? ¿Verdad que lo saben? ¿Lo saben? Por eso yo dije el sábado que esta semana, Dani, que esta semana en tu vida y en la mía marque la diferencia, hermano. Te lo repito una vez más, yo no puedo, como digo en mi iglesia, a las visitas que llegan allá, en los programas, 15 meses tuvieron ahí muchas visitas, pero yo no puedo jugarte a bromear de esto, porque tiene que ver con tu vida, con tu salvación, y con la salvación no se juega. La salvación tuya tiene un precio, y ese precio es la sangre de Jesucristo. ¿Vas a jugar con eso? ¿Crees que la muerte de Jesús en el Calvario fue porque estoy cansado de que los ángeles me adoren y me sirvan allá? Voy a la tierra un rato a ver cómo es esta cuestión por allá abajo. ¿Tú crees que es eso? Es que la humanidad estaba perdida y no había esperanza de salvación, y la única esperanza de salvación estaba en Jesucristo, el único que podía venir para darnos vida a nosotros cuando estábamos condenados a la muerte. ¿Vas a jugar con eso? Yo le dije anoche a mi querida hermana, lo digo a usted, se lo digo a la hermana que muchas veces hemos hablado. Mientras tú te quedas ahí donde estás sentadito, viniendo aquí, y no hay nada en tu vida que te mueva hacia avanzar, el único que saca ventaja y te mantiene ahí quietecito, ¿quién es? ¿Verdad que lo saben? ¿Lo saben? Pero hay uno que es más poderoso, que puede ayudarte. Amén. Se llama Jesús. Amén. Y de eso vamos a hablar ahora, en el capítulo 10 de Apocalipsis. Así es que yo tengo que hablarte, y es que todo predicador debe hacer esto. No debe de estar bromeando con lo que tiene que ver con vida o muerte. Nosotros los predicadores tenemos que presentar la palabra tal cual es, y no andarte adornando las cositas para que tú la aceptes. No, es que el que tiene la capacidad de cambiar tu vida es Jesús. Amén. Y yo te lo tengo que decir de esta manera. ¿De qué otra manera te la puedo decir? El apóstol Pablo dijo que tenemos que buscar la salvación, pero ¿de qué manera? Con temor. ¿Y con qué más? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Usted sabe lo que significa buscar la salvación con temor y con temblor?
Oh, hermanos, todavía tampoco el pueblo de Dios no ha entendido lo que significa eso. Porque si entendiera buscar la salvación con temor y con temblor, esta iglesia estuviera llena. Y las iglesias estuvieran ¿cómo? Llenas. Pero miren aquí. Yo no juzgo a nadie. Pero si buscásemos la salvación con temor y con temblor, como dice la Biblia, la iglesia estuviera en una posición diferente a la que ahora está. ¿Hay o no hay razón en esto? ¿O estoy mintiendo? ¿Es la verdad o no lo es? Apocalipsis 10 dice que Juan ve descender un ángel. Y que ese ángel es fuerte, pero que tiene un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. En su mano tiene un libro. ¿Qué tiene en su mano? ¿Están seguros que tiene un libro? Tiene un librito. Es un librito. ¿Qué es un librito? Pequeño. Perfecto. Un librito. ¿Y ese librito cómo está? Abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Quiero detallar algunas características de esto. Mira, el tema de hoy se llama un movimiento proféticamente predicho. En 1798 se acabó un periodo de tiempo que la Biblia le llama 1260 años de persecución y hegemonía de un sistema religioso dominado por los papas o el papado sobre los cristianos. ¿Qué pasó con ese sistema? Ese sistema tenía en su mano lo que Apocalipsis 13 dice, una espada. ¿Y con la espada qué hacía? Mataba. Y la Biblia dice que al que espada mata, a espada también ¿qué? Muere. La espada era la herramienta del poder civil que este sistema religioso durante un periodo de 1260 años tenía en su mano. ¿Qué tenía en su mano? La espada, que era símbolo de ¿qué la espada? Lo dije ahora. De un poder, pero ese poder es ¿qué? Civil. ¿Y el poder civil qué tiene en sus manos? La ley. Entonces, si el poder civil es la ley, este poder apóstata llamado el papado tenía en su mano esa ley. En otras palabras, la iglesia, que era dirigida por el papado, tenía en su mano ¿qué poder? La ley, el poder civil. Y con esa espada, que es el poder civil, ¿qué hacía? Mataba a aquellos que no comulgaban con sus enseñanzas. En Roma se creó esa problemática. ¿Por qué? Porque todo romano creía que César era ¿quién? El Dios. Pero los cristianos que vivían en Roma ¿apoyaban tal cosa? No. Creían que Dios, el de los cielos, ¿era quién? Era realmente Dios. Eso empezó a generar un problema. Así es que durante ese periodo, al cual se le llama el inicio del tiempo del fin. ¿Cuándo inicia el tiempo del fin? A partir de 1798, terminando con la hegemonía de 1260 años que el poder papal persiguió y mató a los cristianos. Así que empieza lo que se llama entonces, de una forma ilustrativa, el tiempo del fin. Y nos damos cuenta que realmente el mundo está llegando, ilustrativamente diciéndolo, a la medianoche, del cual grandes acontecimientos habrían de terminar y habrían de empezar otros. Por lo tanto, llegó la hora, ¿en dónde? En el reloj, pero ¿de dónde? Del cielo. En el cielo, que es muy organizado en todo, llegó la hora ¿para qué? Para un evento, para que algo pasa allá, y eso que pasa en el cielo tiene su incidencia ¿en dónde? En la tierra.
¿Y qué es lo que iba a pasar en la tierra? Bueno, dice, el tiempo había llegado para que se hiciera, ¿qué cosa? La obra misionera, ¿en dónde? En el mundo. Y eso es lo que justamente vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10. Así es que vemos entonces, veamos algunos detalles de aspectos que quiero considerar para que entremos directamente en el estudio en esta noche y el tiempo nos alcance. Está un ángel que tiene un librito abierto. Yo lo he ilustrado de esa manera ahí. Pero ese ángel dice que tiene un pie sobre la tierra y tiene un pie sobre el mar. Y que en su mano tiene un librito que está como abierto. Y un arcoíris que en su cabeza. Así que voy a pasar rápido sobre eso. Para no entretenerme mucho en la diapositiva, solo cuando crea pertinente lo voy a explicar oralmente. Así que ahí tenemos de forma ilustrativa los primeros dos textos de Apocalipsis 10. ¿Qué simboliza el arco iris que tiene el ángel sobre su cabeza? ¿Dónde por primera vez aparece la figura de un arco iris en la Biblia? Después de él, como símbolo de un pacto que Dios hace ¿con quién? Con Noé. Con Noé. ¿Y cuál fue el pacto? Que no más la tierra habría de ¿qué? De ser destruida por fuego. Y Dios dice que hizo aparecer con agua. Y dice que nunca más, que diga, Dios hizo aparecer entonces su arco sobre los cielos como símbolo de que Él cumple su pacto y lo establece ese pacto con el hombre. Así que ahí vemos por primera vez la figura del arco. Pero de igual manera esa figura, a través de un pacto que se ha hecho de parte de Dios con el hombre, también vemos esa misma figura, pero ahora sobre un ángel que está descrito de esa manera y con las cualidades y características que nos especifica la Biblia. Ahora déjenme agregarle algunos ingredientes más con respecto a lo que eso significa. ¿Y qué significa el arco iris? Mentes abiertas. ¿Qué significa el arco iris? Sí, pacto. Pacto al principio. Pero ahora también, por supuesto que es un pacto, pero denota que el arco iris tenía que ver con misericordia de Dios. ¿Sí? Claro. Pero también Dios, aparte de ser misericordioso y reflejado en un arco iris, Dios también es justo. ¿Es justo nuestro Dios? Así es que el arco iris que aparece entonces en la cabeza del ángel también representa esos dos aspectos. ¿Cuáles son? Recuérdamelo. Justicia de Dios y misericordia de Dios. Son los dos elementos simbolizados en el arco iris, figura que está sobre la cabeza de un ángel. Recuerden, no se les olvide, siempre que veamos el arco iris, veamos que Dios ¿qué? Es justo y es misericordioso. Que el ser humano haya cogido el arco iris para darle otro énfasis, esa es una historia que no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice acerca del arco iris. Digo esto porque por ahí el arco iris se ha tomado para la diversidad de conductas, pensamientos, etc. Es decir, la comunidad de homosexuales, lesbianas, transexuales, etc. ha cogido esa figura para poder ¿qué? Decir que se identifican de que ellos realmente son todos los colores, que no necesariamente tiene que ser rojo o no necesariamente tiene que ser blanco, etcétera, sino que ¿qué? Todo, cualquier cosa se puede y que sea aceptable. Pero eso no es lo que la Biblia dice. El arco iris, símbolo de un pacto que Dios hace con el hombre, una promesa de Dios. Y aquí encontramos una vez más ese arco iris como símbolo de que es Dios justo, pero también que es. Si tú nada más te crees que Dios es misericordioso y crees que en su infinita misericordia te va a tolerar todas las cosas que tú hagas y te olvidas de que Dios es justo, no conoces a Dios y tienes una idea equivocada de Dios. Porque hay quienes, acariciando pecados, juegan con el pecado, se revoltan con el pecado
Y están ahí dándose duro con el pecado porque les encanta tanto el pecado, creyendo de que no, si Dios es amor y Dios nos perdona, Dios nos ama. Pero se olvidan de que Dios también que es justo y que la justicia de Dios se aplica así como también Él es amor. Porque si Dios no fuera justo, entonces ¿cuántos se salvan al final? Ninguno. Todos. Porque Dios nos ama, ¿cuántos? A todos, no importa lo que tú hagas. Entonces, todos se salvan. Pero ¿por qué algunos se salvarán y otros se perderán? Porque Dios en su justicia dará a cada uno según su, ¿qué? Dice Apocalipsis, sus obras. Quiere decir que las obras son determinantes en gran parte. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder alcanzar la misericordia de nuestro Dios. Así que el arco iris, recuérdenme, simboliza dos elementos más. ¿Qué? Justicia y misericordia. ¿Y quién es el justo y misericordioso? Dios. Nota, no se les olvide eso. Pero el ángel dice que está parado sobre la tierra y sobre el mar. Pregunto, la tierra, ¿qué simboliza la tierra? Solo les doy una figura. El planeta en que nosotros vivimos tiene dos elementos importantes sobre el cual nosotros habitamos. ¿Cuál es? Tierra y agua. El globo terráqueo tiene ¿qué? Tierra y agua. Indica entonces que Jesús se para ¿en dónde? Sobre la tierra y sobre el agua, símbolo de del globo terráqueo. Entonces, el ángel está parado ¿en dónde? Simbólicamente sobre la tierra, el planeta. Y trae características de que el que está parado ahí es justo y es misericordioso. Pero dice, además de eso, que su rostro era como ¿qué? ¿Como qué? Como el sol. ¿Quién hizo el sol? Dios. ¿Cómo es la luz del sol? Brillante. Arcoíris, misericordia y justicia. ¿Está parado sobre dónde? Sobre la tierra, el planeta. Y el rostro del que está ahí parado es brillante. La luz del sol. ¿Hace función el sol para diferenciar lo que es día y lo que es noche? Sí. Hasta ahí, ¿qué cualidades estamos viendo? ¿Se van formando la idea de qué personaje estamos describiendo? ¿Sí? ¿Tienen esa idea ya? ¿O avanzamos para entender un poco más? Avancemos entonces. Pero dice que además sus pies son como ¿qué? Columnas y de fuego. Con un ingrediente más, columnas de fuego los pies. ¿Quién puede ser semejante a esas características? ¿Dios mismo? ¿Seguros? ¿Seguros? Vamos para adelante. Hasta ahí vamos por buen camino. Pero dice el versículo 3. Y clamó a gran... Perdón, antes de ir al 3, no quiero pasar por alto un aspecto del versículo 3. Arcoíris, ya lo vimos. El sol como símbolo del reflejo de su rostro. Pies sobre tierra y agua, la tierra misma. Pero que en su mano tiene un librito. Yo les hice la pregunta hace un rato. Un librito. ¿Quiere decir que es qué? Pequeño. ¿Un librito qué? Pequeño. Pregunto. ¿Alguien tiene una idea de qué es ese libro que tiene el ángel en su mano? El libro de la vida. El hermano dice el libro de la vida, la Biblia, libro de la vida. ¿Y ustedes creen que el libro de la vida es chiquito? Entonces descartemos de una vez que es el libro de la vida. Descartémoslo. ¿Qué es la Biblia? ¿Ustedes creen que la Biblia es un librito? No, tiene 66 libros. 66 libros, ¿ese es un librito? No. ¿Qué es entonces? Vamos directamente al libro de Daniel, el capítulo 12. Vamos rápido para allá.
Daniel capítulo 12, versículo 4. Bienvenido, pastor. Bendiciones. Daniel 12, versículo 4. Vamos rápido. Pero tú, y dice el nombre. ¿Cuál es el nombre? Daniel. Y le dice ¿qué? Cierra las palabras de y sella las palabras del libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Recuerda. ¿Y cuándo empezó el tiempo del fin? Lo dijimos. Quiere decir entonces que a Daniel las visiones que se le dieron del capítulo 7, porque del capítulo 6 al 1 de Daniel, ahí no hay visiones excepto la del capítulo 2 que se le dio, pero no a Daniel, sino a quién. ¿A quién se le dio la visión del capítulo 2 de Daniel? ¿A quién? No. La estatua del capítulo 2 de Daniel, ¿a quién se le reveló eso? A Nabucodonosor, en un sueño que él había olvidado. Pero Daniel, ¿qué hizo con el sueño que tuvo aquel monarca? ¿Qué hizo Daniel? Se lo reveló. Por lo tanto, entonces, el capítulo 1 al 6 del libro de Daniel forma parte del libro, pero es nada más una parte que tiene que ver con historias. ¿Estamos de acuerdo? El exilio del pueblo de Israel, ¿en dónde? En Babilonia. Capítulo 2, el sueño a Nabucodonosor, que fue interrumpido el sueño, pero que Dios permite que los que están ahora esclavos en Babilonia, 4 de ellos, específicamente Daniel, va entonces al monarca para poder revelarle el sueño y darle la interpretación, haciéndole ver lo que habría de suceder. ¿Cómo? Desde ese momento hasta ¿dónde? Hasta la venida de Jesucristo, con la piedra que pega en los pies de la estatua. Pero luego seguimos con ¿qué? Con 3 de los 4, de los 4 muchachos, 3 de los 4, por no adorar la estatua, son metidos ¿dónde? En el horno. Entonces estamos viendo qué es todo eso que estoy mencionando. ¿Esos son eventos proféticos? No, son eventos de historia que se muestran en el libro de Daniel, pero que también tienen su aplicación muy importante para nosotros en este tiempo. Pero a partir del capítulo 7 al capítulo 12, ¿qué encontramos en el libro de Daniel? Encontramos entonces ¿qué? Elementos que tienen que ver con aspectos proféticos, con elementos escatológicos que tienen su cumplimiento a lo largo de la historia hasta el final de los tiempos. Por lo tanto, entonces se le dice a Daniel en el capítulo 12, pero tú, Daniel, dice, sella, ¿y qué más? Y cierra las palabras del libro, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Pero ya vimos que el tiempo del fin empieza a partir de la finalización del periodo de supremacía papal, que inicia en el 538 después de Cristo y acaba en 1798. A partir de ahí entonces el mundo debe conocer lo que Daniel recibió y que el ángel le dijo, ciérralo, porque esto que está ahí escrito es para ¿cuándo? ¿Es para cuándo? Indica entonces que lo que Daniel selló y que nunca entendió, porque no era para su tiempo, sino que tenía que escribirlo para que fuera dado a conocer a partir del tiempo del fin. Y el tiempo del fin entonces arranca después de la supremacía papal, a partir de 1798. Por lo tanto, lo que Daniel escribió a partir del capítulo 7 al capítulo 12 de su libro, ahora el ángel lo trae ¿en dónde? En Apocalipsis 10. ¿En dónde lo trae? Porque solamente tiene que ver con los elementos proféticos a partir del capítulo 7 al 12. ¿Cuántos capítulos son? Por eso es un ¿qué? Un librito. Porque a partir de ahí, del tiempo final hacia adelante, ¿qué profecías son las que se empezaron a conocer? ¿Cuáles? ¿Y cuáles son? Las que Daniel había escrito. 4 bestias, un cuerno pequeño y todo lo que eso envuelve a partir de allá hacia adelante. Ahora el ángel en el capítulo 10 de Apocalipsis viene y lo que Daniel selló ahora viene ¿de qué manera con el ángel en el capítulo 10? Abierto. Y si viene abierto, ¿qué significa tal cosa?
A ver, una vez más la pregunta. Si allá Daniel lo sella y al ángel lo trae ahora abierto, ¿qué indica tal cosa? ¿Qué indica esto? ¿Qué indica esto? Que ahora ese libro está abierto ¿para cuántos? Para todos aquellos que lo quieran leer, porque el contenido del libro tiene que ver ¿con qué? Con el tiempo final. ¿Y con qué? Y con la salvación de la humanidad. ¿Estamos entendiendo? ¿Están entendiendo lo que estamos estudiando? ¿Cuántos lo están entendiendo? Amén. Seguimos entonces, vamos otra vez a Apocalipsis 10. Nomás me fui a Daniel como referencia para explicar ese aspecto que está ahí. Vámonos al versículo 3. Y clamó a gran voz como ruge un león. ¿Quién clama a gran voz? ¿Quién? El ángel que está ahí. Quiere decir que la voz entonces que está pronunciándose y que el símbolo que vemos aquí, el de león, ¿cómo es entonces? Fuerte. Fuerte, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, ¿qué pasó? 7 truenos emitieron sus voces. Y aparece una vez más el número 7, que significa perfección, plenitud, completo. Entonces nos damos cuenta que se clama a gran voz, el ángel clama como un león, y cuando ha clamado, 7 truenos emiten sus voces. Indica entonces que el mensaje que el ángel da, que es fuerte y poderoso como un león, ruge, ese mensaje es perfecto. Pregunto, una característica más. ¿Nota? Ángel, arcoíris, justicia y misericordia. El rostro del ángel como el sol. Y el sol, la luz que emite, ¿cómo es? Brillante. El pie sobre tierra y sobre mar. ¿Símbolo de qué? De la tierra, del globo, del planeta. Pero que ese ángel también trae un libro que está como, un librito que está como abierto, y que la profecía de Daniel nos dice que ese librito que él selló y que debía ser abierto para el tiempo final, y si el tiempo final empieza a partir de 1798, indica entonces que ese ángel trae un librito en su mano. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sea dado a conocer. Llegó el momento en el reloj de ¿dónde decíamos al principio? Del cielo. ¿Para hacer qué? La obra misionera en el mundo. Y el mensaje está ¿en dónde? En el librito que el ángel ahora trae ¿cómo? Abierto. Hasta aquí. ¿Están entendiendo? ¿Han entendido? ¿Vamos bien entonces? Pero vamos avanzando. Versículo 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, Juan dice: yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, ¿qué decía? Sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. ¿Por qué Juan no debía escribir? Porque ya estaban ¿qué? Escritas. ¿Y quién las había escrito entonces? Ya Daniel lo había recibido antes. ¿Qué es lo que está haciendo ahora Juan entonces en su época? Recibiendo el mensaje que antes el otro profeta había recibido, había escrito de parte de Dios, quien le reveló, y ahora entonces ese librito viene y la toma el mismo ángel y se la trae ahora ¿a quién? A Juan. ¿Qué tenía que hacer Juan? ¿Agregarle más con respecto a ese punto? No, simplemente ¿qué? Recibirlo. Por eso se le dice ¿qué? No escribas, porque lo que ya está ahí, ya está escrito. Lo único que tienes que hacer es ¿qué? Recibirlo. Y vamos a ver de qué manera se recibe. Versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano ¿a dónde? Al cielo. Al cielo. E hizo algo. ¿Qué hizo? Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Quién es el único que es capaz de jurar por sí mismo? Esa es una característica bien importante que nosotros como adventistas debemos entender, que
acerca de los juramentos, que el único que es capaz de poder dar garantía de sí mismo, de la forma en como es descrito aquí en el capítulo 10, es el mismo Dios, aparte de todas las características que hemos mencionado acerca del ángel que está ahí. Hasta aquí entonces, ¿de quién se trata ese ángel? Que es llamado ahí ángel. Jesús mismo. Porque todas las características que se describen aquí se adaptan única y exclusivamente ¿a quién? A Él. Por eso dice entonces aquí que el ángel que Juan ve en pie sobre el mar y sobre la tierra, hace un juramento y jura por el que vive por los siglos de los siglos, y especifica todas las cosas, tanto en el cielo, en la tierra, en el mar, y las cosas que existen en todo el universo. Es la garantía de que aquel que está diciendo tal cosa es el mismo Dios. Amén. Y versículo 7: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, nota, ¿bajo qué trompeta estamos analizando hasta ahora? ¿Cuál trompeta? La sexta. Todavía no ha empezado la séptima. Apenas arrancamos ayer la sexta trompeta, hablando con la primera parte que terminamos ayer. Pero esta parte que está aquí forma todavía parte de la sexta trompeta. Indica que en ese periodo de tiempo aparece un movimiento proféticamente. ¿Qué decía el tema? ¿Proféticamente qué? Predicho. Predicho. Y dice que esa voz emitida por el ángel dice una frase muy importante: el tiempo ya no será más. El tiempo ya no será más. Si es Jesús mismo en la figura de un ángel en Apocalipsis 10, ¿son palabras fieles y verdaderas? Amén. Amén. Hay que darle la seriedad que necesitan esas palabras. El tiempo no será más. Llegó el momento. Y para que el mundo conozca lo que el librito tiene, Dios necesita que el mundo conozca eso, el mensaje del librito. Pero ¿de qué manera el mundo va a conocer lo que el librito tiene? ¿De qué manera? Lo ilustro. La hermana dijo un punto importante, pero le voy a dar más fuerza y un poquito más de forma. Un hombre venía de Jerusalén para Etiopía. Ya les dije quién es, ¿verdad? ¿Sí? Y dice que venía él leyendo un libro, específicamente el libro de Job, de Génesis. ¿Qué libro venía leyendo? De Isaías. Pero él estaba afanado leyendo. Yo les pregunto a ustedes, ¿él estaba entendiendo lo que leía? No. Perfecto. Nomás para darle forma a lo que la hermana dice, hay que leerlo. Perfecto. Pero ¿quién le va a dar ese libro al mundo para que lo lea? Entonces Dios, conociendo la intención de aquel hombre que venía de Jerusalén para su país, que en su corazón ¿qué había? ¿Qué había en el corazón del etíope? ¿Un deseo de qué? De entender. De entender, porque estaba leyendo, pero no entendía. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Y qué hizo Felipe? Y le hizo la pregunta: ¿entiendes lo que lees? Él le responde. ¿Y qué le dijo? ¿Y cómo habré de entender si nadie me enseña? ¿Cómo el mundo va a recibir un libro si al recibirlo alguien tiene que dárselo? Y al dárselo tiene que explicarle lo que el librito tiene, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Llegó la hora en el cielo para que el mundo conozca lo que el librito tiene, pero Dios necesita a alguien para que ese librito sea enseñado al mundo. ¿Ya vino a tu mente la pregunta lógica? ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Sigamos leyendo. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Y cuál es el misterio de Dios que se habrá de consumar? El plan de salvación para la raza humana. ¿Dios está interesado en que el mundo se salve? Oh, sí. Juan 3:16 nos lo dice. Tanto amó Dios al mundo que dio a quién? A su Hijo
unigénito, para que todo aquel no se pierda. ¿Cuál es entonces el plan de Dios? Que el mundo se salve, porque el mundo vale la sangre del Hijo de Dios. Entonces Dios quiere, el plan de la deidad celestial y del universo, el plan que ellos tienen para que se consume es que el mundo se salve. ¿Ese es su amor? ¿Ese es su amor? Dios quiere que te salves, hermana. Querido amigo, Dios desea que ustedes sean salvos por Jesucristo. El único que puede darte salvación se llama Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Creen en lo que Él dice? Los demás creemos eso. ¿Y el mundo cree en esto? Mira lo que el mundo, mira, te voy a dar nada más a pequeños destellos de lo que hay en el mundo. Unos ni siquiera creen en Dios, ni siquiera creen en Él. Otros tienen una idea de Él completamente equivocada. Ejemplo para ilustrar el punto: creen que Jesús no es Dios, sino que fue el primer creado. O sea, cuando te dicen que fue el creado, ya no te dicen que es Dios, es una criatura. Mira las ideas que hay por ahí. Otros siguen esperando a un Mesías que habría de venir. Y ya vino, vivió entre ellos y se fue. Y va a volver. Y lo siguen esperando. ¿Y te sigo la lista? Hasta ahí ya tenemos 4 puntos. ¿Qué idea hay en el mundo acerca entonces del plan de salvación? ¿Qué ideas hay? Equivocadas. Eso indica entonces que Dios necesita que el mundo entienda cuál es el plan que Dios tiene para la humanidad. Pero para que la humanidad entienda el plan, ¿quiénes habrán de ir a explicarle a toda esta clase de gentes de todas esas ideas equivocadas que tienen? ¿Quiénes? Estamos nosotros entonces en la facultad para poder ir y enseñarles y explicarles a los testigos de Jehová que realmente Jesús era eterno con Dios. ¿Sí? Amén. ¿Estamos listos para hacer eso? Amén. Porque si no estamos listos entonces, hermano, ¿ves la importancia de esta semana aquí? ¿Ah? Para que tú y yo aprendamos que el reloj en el cielo marcó la hora hace ratos, para que el mundo empiece ¿a qué? A conocer ese plan de salvación. Y ese es el mensaje que trae el ángel con el librito, como lo anunció a sus siervos los profetas. Versículo 8. Vamos a Apocalipsis 10:8. Y dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. ¿Quién está diciendo esto? Juan. La voz que habló hace un rato, dice, habló otra vez ¿con quién? Conmigo. Y dijo: ve. ¿Cuál es ahora el llamado del ángel hacia Juan? Ve. ¿Y qué le dice? Y toma el librito. ¿Que está cómo? Que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre ¿qué? Sobre el mar y sobre la tierra. Nota, el ángel está parado ahí. Juan está viendo la visión. Hasta ahí Juan tiene una descripción amplia de lo que es las características de ese ser. Pero hay otra voz que le dice a Juan. ¿Y qué es lo que le dice? Ve. Pero ve a dónde. Al ángel que tiene el librito abierto. ¿Y qué iba a hacer Juan? ¿Qué iba a hacer Juan? Toma el libro. El librito que está en la mano del ángel, que está parado sobre el mar y sobre la tierra. ¿Hay un llamado a Juan? ¿Hay un llamado hacia él ahí? Sí. ¿Qué 2 cosas puede hacer Juan con ese llamado? ¿Obedecer o no obedecer? 2 cosas. ¿Qué 2 cosas tienes que hacer? ¿Puedes hacer tú?
¿Obedecer o no obedecer? Tú misma me diste la respuesta. ¿Qué dos cosas puedes hacer tú? ¿Obedecer o no obedecer? ¿Qué dos cosas puedes hacer tú? La pregunta ilógica es, ¿qué deseamos hacer? ¿Por qué? ¿Por qué ilógica? Porque lo más lógico es que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Deseamos hacerlo? ¿Deseamos hacerlo? ¿Y qué es lo que dice aquí? Versículo 8. Y fui. ¿Qué hizo Juan entonces? De las dos posibles cosas que podía hacer, ¿qué hizo él? Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo que toma. ¿Y qué más? Y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será como dulce como la miel. Qué interesante, ¿eh? Ahora el librito que el ángel tiene que darle a alguien, una voz le dice a Juan, ve tú, ve al ángel y toma el librito que tiene. Entonces, ¿qué hizo Juan? Fue y dijo, dame el librito. Y dice, ve entonces, tómalo. Pero ¿qué vas a hacer con él? Cómelo. ¿Qué tiene que hacer entonces el que recibe el libro? ¿Qué tiene que hacerlo? Comerse el libro. Hay que comerlo primero. ¿Antes de qué? Antes de poder decirle al otro que el sabor del libro es bueno. ¿Ya te comiste ese librito? ¿Lo has comido entero alguna vez? ¿O solo apenas lo has pellizcadito por ahí, algunos versículos por allá? Porque si no has comido el libro, si no has comido ese libro, no vas a poder entonces explicarle a nadie nada. Porque si tú vas queriendo ayudar a otro sin estar preparado para ayudarlo, te puedes ahogar junto con el que está queriendo ayudarlo tú. Mira, dale seriedad al asunto este. Tú estás viendo que alguien se está ahogando y tú no sabes nadar, ¿lo salvas? Y si te tiras a salvarlo, cuando tú vas a una persona como las que creen que realmente Jesús no ha venido, y tú vas queriendo entonces decirle, mira, hay un librito tan delicioso, y ese librito dice esto, y dice aquello, y luego le empieza a hacerte preguntas acerca de ese librito, o de otras cosas. Al final, quien va a recibir otra información a ingredientes de ese libro, vas a ser tú. En vez de tú ir a dar un estudio bíblico, el que lo va a recibir va a ser tú, y te vas a venir con más preguntas que respuestas. Si no, habría que preguntarle al movimiento de la vara del pastor, a los davidianos, a los adventistas reformados, ¿por qué no están con nosotros adorando? Y cuando tú vas a quererles a explicar a ellos algo, cuidado, porque puedes salir formando parte de esos grupos. ¿Cierto o no, pastor? Así es que dice que el librito, Juan fue y tomó el libro, ¿y qué es lo que hizo? Y lo comió. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios? Coma el libro. ¿Pero qué es comer el libro? El profeta Isaías dijo yo, ¿y qué hizo con el libro? Y yo tomé las palabras de ese libro. ¿Y las qué dicen? Y las comí. ¿Y qué está diciendo entonces el profeta con esa expresión? Que empezó a ¿qué? Escudriñar las escrituras. Juan 5:39. Porque a vosotros ¿qué? ¿Os parece que en qué? Que en ellas tenéis vida eterna, y estas son las que revelan a aquel que quiere salvarles. Por eso, hermanos, nosotros como adventistas del séptimo día, cada vez que digo ese nombre me lleno de tanto gozo y felicidad, porque es que no somos otra iglesia, es que somos la iglesia del Dios vivo. No somos cualquier cosa, somos el pueblo remanente de nuestro Padre Celestial,
que en un momento, en el infinito, en la mente de Dios, nació la idea de este pueblo que se llama Adventistas del Séptimo Día. Amén. Y que habría de nacer en el momento justo en que en el cielo se marcó la hora para que el mundo conozca quién es ese Dios y el plan que Él tiene para la humanidad. Amén. Pero para que el mundo reciba ese libro que está abierto, Dios necesitaba a un pueblo deseoso de aceptar ese libro, de comer ese libro, porque una vez lo ha comido, entiende el libro. Y cuando entiende el libro, se goza en ese libro, vive lo que ese libro dice y comparte lo que ese libro dice. Porque al final, ¿cuál es el mensaje para Juan? Versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel. ¿Y qué hizo Juan? Y lo comí. ¿Y cómo era? Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y el versículo 11 dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Nota, pueblos, naciones, lenguas y ¿cuántas palabras aparecen ahí que hay que profetizar? 4. ¿Y qué es el 4 en la profecía bíblica? Todo. Indica entonces que ese libro debe llegar ¿hasta dónde? Hasta el gobierno de Estados Unidos, los reyes, a todas naciones, los pueblos, tribu, lengua, pueblo. Ese librito debe ser entendido en el mundo entero, porque el plan de Dios es que el mundo entero se salve. ¿Pero qué hay que hacer antes? Hay que comer el librito. Ahora déjame decirte, a partir de 1798 hacia adelante, llegando a los 1800, un poquitito nada más, porque el tiempo ya avanzó, empezaron a darse en la tierra muchos cambios. De hecho, a partir de ahí es donde la tierra empieza a evolucionar. Cuando digo evolución, no estoy hablando de las especies, evolución de las especies, estoy hablando de los cambios que la tierra empezó a tener, no solamente en conocimiento, también en tecnología, pero también en la ciencia del entendimiento de la palabra de Dios. Recordemos, se ha acabado un periodo de ¿qué? De supremacía papal, donde la Biblia había sido ¿qué cosa? Excluida de las manos ¿de quién? Del hombre. Durante ese periodo de tiempo, el sistema papal era el único autorización que ellos mismos se han adjudicado para poder enseñar esta palabra en 2 idiomas, que los únicos que entendían ese idioma eran ellos mismos, pero no la gente, pues no toda la gente es letrada para entender el latín, que era un idioma en que se ofrecía la palabra de Dios, y en griego también. Entonces la gente debía conocer la consumación del misterio de Dios. Pero para conocer esa consumación, Dios necesita que lo que está en ese librito sea entendible a todos. ¿Debemos nosotros agradecer en muchas cosas a ese sistema? Sí, hay que admitirlo. Porque si la Biblia llegó a nosotros en el español, ¿fue por quién? ¿Fue por quién? ¿Quién tradujo la Biblia al español para nosotros? ¿Quién? Porque en realidad la Biblia originalmente fue escrita en hebreo, en griego y partes en arameo. Originalmente la Biblia, en su idioma original estoy hablando, ¿fue escrita en qué? En hebreo, griego, Nuevo Testamento y partes en ambos testamentos en arameo. El idioma original. Pero ¿cómo entonces la Biblia llegó a Alemania? Usted dijo algo. ¿Cómo los alemanes habían de entender esta Biblia? En el alemán. ¿Quién se las tradujo a ese idioma? Martín. ¿Hay que agradecerle a Martín Lutero por eso? Oh, sí. Pero ¿quién era Martín Lutero? Antes de la Reforma. Antes de que empezara ese movimiento de reforma en los 1500. Católico. Era un clérigo católico. ¿Y quién era Juan Wesley? O John Wesley, como usted no sé si se lo pronuncio bien, ¿no? ¿Quién era él? También un clérigo.
que tradujo la Biblia ¿de dónde? De su idioma original, pero ahora ¿a qué idioma? Al inglés. Para que conocieran la Biblia. ¿Y quiénes son los que hablan en inglés? Pues los ingleses, los norteamericanos acá y mucha gente en otros países. Entonces, para que conozcan el misterio de la gran consumación de Dios, tienen que conocer esas verdades en su propio idioma. Y entonces Dios permitió que todo este movimiento se diera, la reforma. ¿Para qué? Para que esa verdad se expanda, porque esta luz debe de iluminar la tierra con la gloria de aquel que la dio. La obra misionera en el mundo. Pero también al español llegó la Biblia. ¿Y llegó a través de qué? De dos clérigos españoles que también formaban parte del sistema. Casiodoro de Reina. Ellos también tradujeron. Así es que Dios permitió que fuese así. ¿Para qué? Para que esa verdad también llegara ¿hacia dónde? A nuestras manos. Bendito sea el Dios del cielo. Porque nosotros ahora que tenemos la Biblia como la tenemos que comer este libro. ¿Quieres ser como los sabios? Yo quiero ser como los sabios. Amén. ¿Saben qué hacen los sabios? De mañana buscan a su Dios y hablan con Él, y Dios se manifiesta a ellos, y entonces aprenden a hablar de la sabiduría que aquel les da. Proverbios dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? La obediencia a Dios. Entonces, a partir de los 1798 hacia adelante, el mundo empieza a sufrir cambios. Y asimismo empieza también el librito a darse a conocer. Los primeros dentro de un movimiento interdenominacional que empezaron a estudiar la Biblia, entre ellos se destacó en Norteamérica un hombre llamado Guillermo Miller. ¿Quién? Guillermo Miller. ¿Y quién era este hombre? Un granjero, ¿no es cierto? ¿Qué más era? A ver, conocen un poquito de la historia de él. ¿Qué era? Un ex militar. Y que también tenía que ciertas ideas muy erróneas y equivocadas, pero en su corazón tenía un firme deseo de ¿qué? De conocer la verdad. ¿Saben qué hizo Guillermo Miller en su comunidad? La biblioteca de su pueblo, la biblioteca que había ahí, dice la historia de él, que todos los libros que estaban en esa biblioteca, ¿qué hacía él? Los leía. Se leyó la biblioteca entera de su pueblo. Pero se encontró también con un libro que en su vida hizo un gran cambio. ¿Y saben cuál fue ese libro? Este libro. El libro que tú y yo debemos de comer. Por eso la palabra dice, bienaventurado el que lee, pero también el que oye. Porque sabiendo que el tiempo está cerca. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Y Guillermo Miller empezó justamente en esa dirección. ¿Y qué empezó a hacer entonces él? A estudiar la Biblia. Y se enfatizó específicamente en dos libros, o específicamente en el libro de Daniel. El librito que había sido ¿cómo? Abierto. Y que ahora el ángel ha traído ¿cómo? Abierto. ¿Y qué empezó a hacer Guillermo Miller? A estudiar las profecías de ese libro. Y saben que Guillermo Miller tuvo una lucha con Dios. Guillermo Miller se rehusaba a que realmente Dios lo estaba llamando. Él sentía en su corazón firmemente el deseo de que Dios lo estaba llamando, pero él se estaba rehusando. Y me sorprende cada vez que cuento esta parte. ¿Por qué? Porque él estando un día estudiando la Biblia a 20 kilómetros de distancia, venía un muchacho a 20 kilómetros de distancia a tocarle la puerta a la casa a Guillermo Miller. Cuando él abre la puerta y se encuentra con ese jovencito y le dice, que dice mi papá, que mañana, que es domingo, el pastor no va a poder dar el culto en la iglesia, y que si usted puede ir y tener
ese culto. Hace un rato Guillermo Miller estaba peleando con Dios con lo que estaba estudiando. Sentía el fuerte deseo que él lo que estaba estudiando tenía que decírselo a alguien. Y resulta que en esa pelea, Dios ya hace un rato le había mandado a un muchacho a más de 20 kilómetros de distancia para venirle a decir que lo que tú estabas estudiando, ve y ahora dilo en esta iglesia. Amén. Mira cómo trabaja Dios. ¿Te das cuenta? Y dice que Guillermo Miller salió corriendo inmediatamente de donde estaba ahí el muchacho en la puerta y se fue hacia la parte trasera de la casa donde él vivía, y se fue a un pequeño bosquecito a pelear con Dios. Me has tendido una trampa. Y Guillermo Miller entonces empezó a rehusarse de que sí quiero, pero no puedo, no tengo la capacidad de hacerlo. Pero es que aquel que lo llamó es el que iba a poner en él palabras de vida. Amén. Para dar vida también a los demás. Amén. Era importante que aquella iglesia conociera el mensaje que Guillermo Miller estaba estudiando. Amén. Llegó la hora para que el mundo conozca entonces esa preciosa verdad. Y Dios levantó ¿a quién? A este hombre, que con su mensaje revolucionó Estados Unidos de Norteamérica, y un mensaje que se expandió al mundo entero. Amén. Y uno de los fieles escuchas de Guillermo Miller fue la familia Harmon White. Escuchaban a Guillermo Miller predicar los mensajes de ese pequeño librito. Y ese mensaje, cuando era predicado, por más que Satanás quiera quitarlo y borrarlo de la faz de la tierra y aún de la iglesia adventista, es el mensaje que el ángel trae. Y el mensaje que el ángel trae, ese mensaje nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá borrar, porque ese mensaje viene directamente del Eterno. Y es el mensaje que el mundo va a conocer. Amén. Y ahí empezó la historia de Guillermo Miller, desde los 1833 hasta 1844. ¿Y qué es lo que revolucionó Miller en Norteamérica y en diferentes partes del mundo? En la CUNSA, en Sudamérica. José Wolf también en África y en Europa. El mundo entero empezó a conocer ¿qué cosa? El mensaje de aquel librito. Ahí empezó el movimiento. Guillermo Miller empezó lo que más adelante sería ¿qué cosa? El movimiento adventista del séptimo día. Amén. Nacimos en la mente de Dios. Para que el mundo conozca la verdad de ese librito, necesitaba entonces ¿a qué? A un pueblo, para que ese pueblo coma el libro, entienda el libro y entonces dé a conocer el libro al mundo. Amén. Y esta gente empezó a predicar que en 1844, me paso algunos detalles por el tiempo, pero que en 1844, octubre 22, habría de pasar algo. ¿Y qué era? ¿Qué habría de pasar en esa fecha? Esa gente predicó que ese día Jesús vendría a la tierra, porque estudiaron la verdad del santuario e indicaba entonces que había de purificarse ¿qué cosa? El santuario. Y si Jesús tenía que purificar la tierra, tenía que ser el santuario, tenía que ser entonces la tierra con su venida. Por lo tanto, entendieron ese mensaje de esa manera. ¿Fue correcto? No. Ese detalle no fue correcto. Por todo lo demás, la interpretación fue correcta. Sí habría de suceder una purificación, pero no en la tierra, sino ¿en dónde? En el cielo. Mensaje que más tarde este hombre, ¿cómo se llama? Ira Nelson, caminando a visitar a unas personas que después del chasco sufrido estaban decepcionadas y que habían llorado por la esperada de su Mesías y que no vino. Este hombre iba a visitar a esas familias y en el camino una voz le hizo que levantara su mirada ¿hacia dónde? Hacia el cielo. ¿Y qué fue lo que vio? Que lo que ellos habían predicado no tenía que ver con la purificación de la tierra, sino con la purificación ¿de qué? Del santuario celestial. Indicaba entonces que había empezado la parte final de mediación que se hacía en el tabernáculo terrenal, pero que ahora era ¿en dónde? En el santuario celestial. Empezaba
la cuenta regresiva. Al terminar esa obra de intercesión en el santuario celestial, entonces la obra ha sido consumada y Jesús viene a buscar a los suyos. Eso lo entendió él. Y empezó esta gente a estudiar otra vez más. ¿Para qué? Para poder realmente saber que lo que ellos habían dicho, algo tenía que haber pasado, porque todos los cálculos estaban perfectos. Cuando tú vayas a la Biblia y te des cuenta y estudies una y otra vez y no entiendas, ve de rodillas, porque esta gente lo que hizo fue ir de rodillas cada vez más, y Dios les dio ¿qué cosa? Sabiduría, para que ese libro lo digirieran y entonces lo dieran a conocer al mundo. 1863, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es organizada oficialmente. Y desde ahí hacia adelante, Dios ha venido dando rayos de luz celestial a este movimiento, que no debe de detenerse nada más que para predicar. Es un movimiento que debe estar en constante actividad, porque el mundo debe entender que Jesucristo viene muy pronto. Amén. Lo que he querido decir en esta noche, mis hermanos, es que nosotros como iglesia, hoy debemos hacer la obra que el cielo nos ha dispuesto a hacer. Que el mundo conozca que ha llegado la hora para que el pueblo, para que la gente vuelva a su Dios. Amén. ¿Y quiénes son los encargados de llevar este librito para explicarlo al mundo? Los adventistas del séptimo día, la iglesia del Dios vivo, el remanente de este tiempo, lo que ha quedado a lo largo de la historia. Aquí ahora nosotros, la iglesia de Cope, es la iglesia llamada, ¿para qué? Para recibir ese librito, entender este librito, comer el librito y compartir este librito. Pero hay que comerlo. ¿Hay que hacerlo? Amén. Hermanos, ponme el himno, mi querido. Cada vez, una vez más digo, cada vez que ese himno suena, es un himno. ¿De qué decía? De victoria, de guerra, de fuerza, que debe de mover a esta iglesia a llevar adelante este sagrado cometido. Predicar al mundo que la redención está como, está cerca, más cerca de lo que tú y yo ¿qué? Creímos. Déjame decirte, nadie debe de tener, y esto lo digo específicamente por las visitas, no tengan la idea ilusoria de que al estar aquí todo es color de rosa. Tal cosa es mentira. Pero al estar aquí en este pueblo te da la oportunidad de crecer en la gracia del Señor Jesús, de mejorar y santificar tu vida para gloria de Él. Y aunque pasarán problemas y más problemas, recuerda la parábola: hay trigo, hay cizaña, hay vírgenes prudentes y hay vírgenes ¿qué? Insensatas. No te fijes en la cizaña, de hecho ni la conoces, porque el único que conoce la raíz de la cizaña se llama Jesús, que conoce los corazones. Así que no te entretengas en eso, concéntrate en ver como en un espejo la gloria de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Contemplándolo a Él cada día, entonces aprenderás a ser como Él es. Más bien ayuda a los demás a que al igual que tú miren al invisible con los ojos de la fe, sabiendo que la redención está aquí, muy cerca. ¿Nos ponemos en pie y cantamos otra vez ese himno? Todo proclama con poder. Cantemos. Y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta. Más fuerte. Esto tiene que pasar. Odio y guerra por doquier.
Estamos en la época de Guillermo Miller y todas esas personas que iniciaron este movimiento, que nosotros hemos recibido y heredado de ellos, murieron en la bendita esperanza. Esa gente, a la medianoche del 22 de octubre de 1844, se congregaron para esperar la venida de aquel que les prometió volver. Y había tanta emoción de que el mundo se acabaría con la venida del Señor Jesús. Pero llegando a la medianoche y pasada la medianoche, el gozo que habían tenido se cambió en tristeza. Ahí entonces se cumple en primera instancia lo que Juan dijo: come el librito, porque cuando lo hayas comido te será en la boca dulce. ¿Qué significaba que era dulce? El gozo y la alegría y la convicción de que Jesús venía por ellos. Alegría y gozo. Pero cuando Él no vino, entonces el libro se convirtió en ¿qué? En amargo. Sin embargo, una vez más el mensaje se dijo: profetiza otra vez. Y los encargados de profetizar al mundo otra vez somos nosotros hoy. Hay que decirle al mundo ahora que el Rey viene y que cerca está. El mismo que murió en la cruz vuelve otra vez, pero ahora ya no viene como sufriente cordero clavado y anclado en una cruz. Ahora viene como Rey de reyes y Señor de señores, y viene a buscar a cada uno de nosotros, y no solo a nosotros, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, al mundo entero. La iglesia adventista hoy debe de brillar más que nunca, y solo lo hará bajo el estandarte de la verdad dada a esta iglesia por el Dios eterno, quien reveló tan grandes y maravillosas profecías que nosotros hemos heredado. Impidamos con la ayuda del Espíritu Santo que Satanás no logre su cometido, sino que el Señor, que es más poderoso, que es vencedor, nos mueva a nosotros para cumplir esta tarea encomendada a esta iglesia. Satanás quiere quitarla, quiere quitar la verdad, quiere destruir la iglesia, pero esta iglesia está anclada en las manos del Eterno, y Él la sostendrá y Él la llevará hasta el final. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por el mensaje de esta noche. Un importante mensaje que cada adventista en esta iglesia debe entender. Permite, Señor, que cada uno de los que estamos aquí hayamos entendido a la perfección tan precioso mensaje. Y que nos mueva, oh Padre, que nos mueva a hacer lo que debemos ser, atalayas, en un tiempo cuando se avecina terrible crisis para este mundo, y que los encargados de pronunciar que lo que se avecina somos nosotros, pero al mismo tiempo también para decir al mundo que hay refugio y esperanza en Jesucristo. Amén. La tarea no es fácil, oh Señor, pero la tarea es tuya. Tu Espíritu Santo es el mejor aliado que convencerá las almas, pero los llamados a hablar a las almas somos nosotros, porque somos los humanos los que necesitamos redención. Que todo lo que hayamos hablado en esta noche, tu pueblo lo entienda, lo asimile y lo viva, en el nombre de Jesús. Amén.